Hola, ¿qué tal? Es un privilegio para mí estar con ustedes el día de hoy para poder compartir un mensaje de la palabra de Dios. El día de hoy vamos a continuar con la serie Varones del Antiguo Testamento. Esta serie que Casa de Oración Querétaro ha compartido a través de las redes sociales y que ha sido de grande bendición para los que hemos escuchado las historias de los personajes bíblicos como Noé, Moisés, Abraham, Isaac, Jacob, entre otros. El día de hoy les ruego que me acompañen en una pequeña oración para que podamos dar inicio al mensaje de la vida de Moisés, siervo de Dios. Señor, te doy gracias por la oportunidad que tengo de compartir tu palabra. Me siento afortunado, Padre. Te ruego, Padre Celestial, que bendigas a los que dispongan el corazón para escuchar este mensaje. Te ruego también, Señor, que nos ayudes a depender cada día más de ti, Señor, y nos ayudes a entender que requerimos vivir con tu ayuda, Señor, solamente por medio del Salvador, que es Cristo Jesús. También te ruego, Señor, que este mensaje sea para glorificarte, Señor, para darte la honra y la gloria a ti, Padre Celestial. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, para dar inicio vamos a dar lectura al texto base que está en Éxodo, capítulo 14, versículos 29 al 31, y dice así: Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. La figura de Moisés es recordada por el pueblo judío como la de un patriarca. Es recordada como el autor del Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. También es recordado como un profeta de Dios, como un juez y gobernante de Israel, y también como un libertador, desde el hecho que Dios lo puso como su representante ante Faraón y poder llevar a su pueblo fuera de la esclavitud de Egipto, y encabezó el éxodo histórico, que lo llevó 40 años a caminar en el desierto, pero como lo dice nuestro texto base, Moisés fue siervo de Dios. La palabra siervo proviene del griego doulos y significa que una persona autoriza a otra para disponer incondicionalmente de su vida y sus servicios. Teológicamente, ser siervo expresa la obediencia absoluta del hombre hacia Dios. Por lo tanto, se puede ser siervo de Dios o de los hombres. El que es siervo de Dios tiene aceptación incondicional de la voluntad de Dios. Recordemos cómo se menciona el siervo Job en el libro de Job 1:8. Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? En Hechos 16:17, una mujer se refiere a Pablo y Silas como siervos del Dios Altísimo. En las enseñanzas de Jesús, la palabra siervo aparece muchas veces, ya que Jesús fue el perfecto siervo de Dios, que aceptó incondicionalmente la voluntad de su Padre. Lo vemos así en todo el Evangelio hasta su muerte en la cruz. Por eso es necesario que recordemos lo que dice Filipenses 2, de 5 al 7. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Para proseguir con el estudio de la vida de Moisés, es necesario reconocer el preámbulo de la historia que giraba en torno a Israel en los tiempos del esplendor del imperio egipcio. Este imperio que fue famoso por sus grandes vestigios, por sus monumentos en forma de pirámide, sus esfinges y sus reliquias que estaban basadas en sus creencias politeístas. El pueblo de Israel fue acogido por este pueblo en agradecimiento a los servicios prestados en sabiduría por José, hijo de Jacob, quien confió en Dios y fue diligente en el trabajo que le encomendó el faraón.
Tiempo después murió José y surgió un nuevo faraón que no conoció acerca de José y de cómo él muchos años antes había ayudado al pueblo de Egipto, librándolo de una gran hambre. El pueblo hebreo que vivía en ese tiempo en las tierras de Egipto, en la tierra de Gosén, de inicio entraron 70 personas, pero al paso de los años el pueblo de Israel se multiplicó, de lo que se dio cuenta el faraón, y ello pensó podía convertirse en una amenaza para su imperio. Por tanto, este faraón comenzó a oprimir a los hebreos y los hizo sus esclavos. El faraón y sus capataces decidieron usar a los esclavos hebreos para la construcción de ladrillos. Éxodo 1, 11 al 14 lo describe así, en la versión Dios habla hoy. Por eso los egipcios pusieron capataces, encargados de someter a los israelitas a trabajos muy duros. Les hicieron construir las ciudades de Pitón y Ramsés. Los egipcios esclavizaron cruelmente a los israelitas. Les amargaron la vida sometiéndolos al rudo trabajo de preparar lodo y hacer adobes, y de atender todos los trabajos del campo. En todo esto, los israelitas eran tratados con crueldad. Los egipcios creían que si oprimían a los esclavos hebreos, los hebreos morirían pronto. Pero no fue así, ya que Dios bendijo a los hebreos con grandes familias. Finalmente, el faraón, en su desesperación, firmó un edicto que decía que tiraran al río a todo niño hebreo recién nacido, pero a las niñas podían dejarlas con vida. Eso está en Éxodo 1:22. Por eso siempre que la aflicción crecía, el pueblo de Israel recordaba las palabras de José antes de morir. Eso lo podemos ver en Génesis 50, versículo 24. José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, Isaac y a Jacob. El pueblo de Israel oprimido gemía y clamaba a Dios. No era un clamor ligero o simple, una oración simple, ni una oración religiosa ni de costumbre. Era un clamor desde lo más profundo de su corazón, un clamor por el sufrimiento que vivían día con día. Este clamor en hebreo era llamado saká, que es un grito de auxilio por ayuda divina. No olvidemos, hermanos, que Dios escucha a cualquiera que llega con un corazón contrito y humillado ante Él. Recordemos lo que dice Salmo 18:6. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. De hecho, Dios nos recuerda que en su palabra a que podemos acudir a Él en medio de cualquier situación, en medio de cualquier prueba, desesperación o angustia. Dios, recuerden, Dios es todopoderoso y para Él no hay imposibles. Él nos invita, en su palabra dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y llega la respuesta de Dios. Llega la respuesta de Dios al clamor de Israel. Llegó con un nacimiento de una persona, de un personaje particular, Moisés. Moisés, que contrario a lo que el pueblo judío podía pensar, no descendía directamente de José, sino que por la gracia de Dios nació en la cuna de la tribu de Leví, un pueblo que posteriormente sería consagrado al servicio de Dios. Para poder estudiar a Moisés, qué mejor que con la versión que el Espíritu Santo en sabiduría dio al pastor, al apóstol y mártir Esteban durante una presentación, durante una defensa que presentó ante los religiosos de su tiempo. El apóstol
en Hechos 7, 20, 36, describe las 3 etapas más importantes de la vida de Moisés. Vamos a dar lectura primeramente a Hechos 7, del 22 al 23, que dice así. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Esta fue la primera etapa que comprende la vida en Egipto de Moisés y su preparación en sabiduría para ser un príncipe egipcio. Hechos 7, del 29 al 31, dice así. Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Esta fue la segunda etapa de la vida de Moisés, y comprende a partir de sus 40 años hasta los 80 años. Moisés vivió en tierra de Madián, siendo pastor de ovejas, como se describe en Éxodo capítulo 3, versículo 1. Dice así, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Seguimos con la lectura de Hechos 7, ahora versículos 35 y 36. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador, por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto, y en el mar Rojo, y en el desierto por 40 años. Esta fue la tercera etapa de la vida de Moisés, que comprende de los 80 años hasta su muerte, que fue a los 120 años. Moisés desarrolló su vida en el desierto como un gobernante y caminó en el desierto, dependiendo él y su pueblo de Dios. Todo ello para alcanzar la tierra prometida. Ya con esta introducción podemos profundizar y estudiar un poco más la vida de Moisés y el plan de Dios para su vida. Hay 2 versiones que nos dice acerca del origen del nombre de Moisés o Moshe. Una versión es de origen egipcio y que sería Mosé, que significa hijo o niño. Esta versión se apoya de que el nombre se lo puso la hija del faraón, la cual lo adoptó. Y la versión de origen hebreo se deriva del verbo salvar o leosía, que también se refiere a salvado de las aguas. Moisés, al nacer varón en tiempos del edicto del faraón de dar muerte a los niños hebreos, este se salva milagrosamente por mano de Dios. Y como ya sabemos, el relato dice que es puesto en una canasta y lo dejan en el río, donde lo ve la hija del faraón. Lo rescata y lo saca de las aguas y deja que una nodriza hebrea, que es precisamente su mamá, Jocabet, lo alimente. Dios le mostró su bondad a la madre de Moisés. Ella recuperó a su hijo y lo amamantó hasta que tuvo edad suficiente para ser adoptado. En la Biblia se elogia a Jacobet y a Amram, padres de Moisés, por anteponer su fe al decreto del faraón. Leamos Hebreos 11:23, que hace referencia a ese hecho. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron un niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Aquí hago una pausa para dirigirme a ti que oyes este relato. No menospreciemos la vida que otorga Dios a cada ser humano. Por más que la sociedad permita o quiera imponer leyes que legalicen, por ejemplo, el aborto, Dios está en favor de la vida. Y la única seguridad de un recién nacido, aparte de Dios, son sus padres. Recuerda que los hijos son una bendición de Dios.
y cada niño nacido en este mundo tiene un propósito en los planes de Dios. Al ser Moisés adoptado por la hija del faraón, Moisés es educado en Egipto, en un ambiente real. Sin embargo, Moisés no se integra con ellos en la corte, porque en realidad sus raíces hebreas las tenía muy arraigadas. Él pudo ver la vanidad y la falsedad de la sociedad en Egipto. No se sabe de ciencia cierta a qué edad fue llevado a la corte del faraón para ser adoptado por la hija del faraón, pero se entiende que tenía la edad suficiente para haber sido instruido en los principios de la religión hebrea de sus papás y sus ancestros. Y aquellas primeras impresiones profundizaron mucho en la vida de Moisés, y todo es debido a la gracia divina, y nunca fueron olvidadas ni borradas de la mente de Moisés. Continuando con el estudio, Éxodo 2, versículo 11 al 14 de la traducción al lenguaje actual nos dice que años después, cuando Moisés ya era un adulto, fue al lugar donde los hombres de su pueblo trabajaban como esclavos. De pronto vio que un egipcio maltrataba a una israelita. Él miró a todos lados y, como no vio a nadie, mató al egipcio y lo enterró en la arena. Al día siguiente, Moisés volvió a salir, y al ver que dos israelitas estaban peleando, le dijo al que golpeaba al otro: ¿por qué le pegas a uno de tu propio pueblo? Aquel le respondió: ¿y quién te ha dicho que tú eres nuestro jefe, nuestro juez, y que puedes mandarnos? ¿Acaso piensas matarme como tú mataste al egipcio? Al oír esto, Moisés se llenó de miedo y dijo: seguramente ya se supo que maté al egipcio. Es posible que pensemos que Moisés hizo lo correcto al matar al egipcio que maltrataba a su compatriota. Mas no podemos dejar de mencionar que Moisés tomó una decisión personal, no consultó a Dios, y como todo aquel que comete un pecado, intentó ocultar este hecho, enterrando el cuerpo en la arena. Mas el pecado no prevaleció ni prevalecerá, oculto, sin tener consecuencias. Bien lo dice la palabra, no podemos engañar a Dios. Todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Moisés se llenó de miedo, pues sabía que el veredicto para él era la de muerte, por lo que huyó de Egipto. Éxodo 2:15 hace referencia de eso. En efecto, como el rey de Egipto se había enterado del asunto, mandó a buscar a Moisés para matarlo. Pero Moisés huyó y se fue a un lugar llamado Madián. Cuando llegó allá, se sentó a descansar junto a un pozo de agua. Ahí Moisés ayudó a unas hijas de un sacerdote que llevaban a sus rebaños a beber agua, pero unos pastores intentaban impedirlo, y cuando estaban a punto del maltrato, Moisés las defiende y le da de beber a su rebaño. Cuando aquellas mujeres vuelven a su casa, cuentan a su padre lo que les ha sucedido y le dicen: un egipcio nos ha librado de la mano de los pastores. Jetro mandó llamar a Moisés, le admitió en su casa y le dio a una de sus hijas, Séfora, por esposa. Eso lo podemos ver en Éxodo capítulo 2, versos 16 al 21. A partir de ahí, Moisés se convierte en pastor en Madián. Madián es una región que está al este de Egipto, al otro lado de la península del Sinaí. En ese tiempo Séfora, su esposa, le tuvo 2 hijos, y también en ese tiempo Moisés aprendió algo que no iba a aprender jamás con los egipcios, lo que era mansedumbre y contentamiento. Y si por algo Moisés destacó, es como un hombre con gran mansedumbre. Así lo dice Números 12:3. Y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Pero, ¿de quién aprendió dicha mansedumbre? En el estudio nos damos cuenta que al convertirse pues Moisés en pastor, su mansedumbre se asocia con el animal más manso que existe, la oveja.
de la cual Moisés aprendió la mansedumbre, ya que es una característica propia de las abejas. La mansedumbre de las ovejas es usada también para describir como analogía la mansedumbre del Mesías. En la profecía de Isaías 53:7 lo podemos mencionar. Fue maltratado y humillado, pero nunca se quejó. Se quedó completamente callado, como las ovejas cuando les cortan la lana, y como cordero llevado al matadero, ni siquiera abrió su boca. Hermanos, la mansedumbre se pone de manifiesto cuando se sufre un ataque, un agravio, y en vez de reaccionar y defenderse, se calla y se deja la defensa al Señor, quien es juez justo. La palabra de Dios nos relata cómo Moisés fue juzgado y criticado por sus propios hermanos, Aarón y María. Esto a causa de haber tomado una mujer extranjera. Pero no fue Moisés quien se defendió, sino que la presencia de Dios descendió y trató con ambos hermanos. María, por cierto, quedó leprosa por 7 días. ¿Y quién creen que oró por ella? Moisés. Luego, en la rebelión de Coré, cuando muchos de los principales líderes de las tribus se levantaron contra Moisés y Aarón, nuevamente fue Dios quien hizo justicia, porque Moisés no reaccionó imponiéndose por la fuerza, sino que con toda mansedumbre dejó que Dios se manifestara y que manifestara su voluntad. Eso lo podemos ver en Números 16, del 1 al 50. Esta característica de Moisés es propia de todo aquel que se considera siervo de Dios y que ha aprendido a ser discípulo de Cristo. Por eso les leo 1 de Pedro 3:15 para que podamos tener más luz al respecto. Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Así que esta característica tan propia del Señor Jesús ha de estar también en todos los que tienen su esperanza puestas en Él y en su reino. Ahora veamos a dónde adquirió Moisés contentamiento. En Madián, Moisés aprendió el contentamiento, pues Madián, al contrario que Egipto, no brindaba todos los deleites y tesoros que brindaba Egipto. Eso lo podemos leer y constatar en Hebreos 11, en los versos 25 al 26. Que dice así: escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Al huir de Egipto, Moisés huyó también de cosas negativas, cosas vanas, como la opulencia, la codicia, el enriquecimiento, que tanto daño hace a aquellos que desean servir a Dios por la fe. Leamos 1 de Timoteo 6, versículos 6 al 11. Pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Madián proporcionó a Moisés sustento y abrigo. Todo lo demás era innecesario. Riquezas y tesoros, de este modo, fue preparado para todo lo que Dios quería, para que fuese el gobernante y libertador de su nación. Alterno a todo lo que les he comentado, en ese periodo en Madián, ocurrieron 2 sucesos importantes. Una, el rey de Egipto murió y el Señor escuchó el clamor de su pueblo oprimido y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Leamos Éxodo capítulo 2, versos 23 al 25. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían
a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos, con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Este acto de recordar no significa que Dios se haya olvidado de su pueblo, sino que señala que Él estaba a punto de actuar a favor de ellos, y para esto Él llama y hace un llamado a Moisés. Dios llamó a Moisés mientras él estaba pastoreando. Primero, Dios confronta a Moisés y llama su atención por medio de la zarza ardiente. Moisés escuchó su nombre y respondió, heme aquí. Luego el Señor se presentó a sí mismo como el Dios de los patriarcas y comunicó su intención de rescatar a su pueblo de Egipto y traerlos a la tierra prometida. Dios le da la comisión a Moisés de que fuera al faraón y liberara al pueblo de Dios de las manos de Egipto. Moisés, como ser humano, replicó, y aunque había escuchado esta poderosa revelación de que quién estaba hablando, en ese momento su preocupación inmediata fue decir, ¿quién soy yo? A lo que Dios le respondió. En Éxodo 3, versículo 12 dice, Dios le dijo, Moisés, yo estaré contigo en todo momento, y para que sepas que yo soy quien te envía, voy a darte una señal. Después de que haya sacado a los israelitas, todos ustedes me adorarán en este mismo lugar. Sin embargo, Moisés se excusó, diciendo que era tardo para hablar. Leamos su respuesta en Éxodo capítulo 4, verso 10, en la traducción al lenguaje actual. Sin embargo, Moisés le dijo a Dios, pero es que yo no sé hablar bien. Siempre que hablo se me traba la lengua y por eso nadie me hace caso. Este problema lo tengo desde niño. Casi siempre, cuando tenemos la oportunidad de servir a Dios, lo primero que salta es una excusa. Una gran excusa de que quién sabe dónde salió. Pero es tan buena que hasta nosotros nos la creemos. Y peor aún, sentimos nosotros que el Señor también lo cree. Por ejemplo, decimos, Señor, es que estoy muy joven. O podemos decir, Señor, es que no tengo trabajo. O podemos decir, Señor, ¿cómo quieres que deje mi casa o mi tierra para ir a un lugar que no conozco? O podemos decir, Señor, es que yo tengo un impedimento físico. Pero podemos concluir que las excusas fueron hechas para no hacer lo que tenemos que hacer. Moisés se resistió a la misión encomendada por Dios porque él decía o pensaba que no tenía facilidad de palabra. Sin embargo, Dios en su benignidad y paciencia le hace ver que Aarón es la persona idónea para que sea quien le acompañe en la misión de presentarse ante el faraón. Leamos Éxodo capítulo 7 del verso 1 y 2 de la traducción al lenguaje actual. Entonces Dios le dijo, ante el rey de Egipto tú serás mi representante, y tu hermano Aarón hablará por ti. Tú le dirás a Aarón todo lo que yo te ordene que digas, y luego él se lo repetirá al rey de Egipto, para que deje salir de su país a los israelitas. Ahora bien, para continuar y conocer un poquito sobre el carácter del faraón, vamos a leer un pequeño estudio que nos hace referencia de él. Cuando murió el faraón, Amenhotep II asumió el mando total del país. El egiptólogo Sir Flinders Petrie calcula que tendría alrededor de 19 años al convertirse en faraón. Físicamente, Amenhotep era un hombre muy fuerte. Existen inscripciones egipcias que relatan que nadie en Egipto tenía su fuerza. Este faraón poseía un arco tan poderoso que ninguno de sus soldados podía doblarlo. Solo este faraón lo podía tensar. Él estaba acostumbrado a salirse con la suya. No tenía iguales.
era un hombre de gran orgullo y dado a jactarse. Hay una antigua inscripción egipcia también que se refiere a él como el Señor de la Gloria. Desde luego Dios lo conocía. Conocía al faraón y su gran orgullo y terquedad. Y en Madián Dios le dice a Moisés: mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. Eso lo podemos constatar en Éxodo 3, verso 19. Por fin llegó el momento. Todo el escenario estaba listo. Moisés estaba ablandado y listo para ser el poderoso instrumento, dócil y obediente, que Dios necesitaba para que el pueblo de Israel fuera liberado. En ese tiempo se vería como un pueblo de esclavos derrotaría sin armas a la nación más poderosa en ese entonces sobre la faz de la tierra. Todavía y eso, Dios añade el poder de ejecutar señales a Moisés. La vara que un día Moisés usó en el desempeño de su labor como pastor, ahora sería usada en el desempeño de su labor al servicio de Dios, con el único fin de demostrar que Dios estaba con él. Moisés inicia su labor como libertador y llega al pueblo de Israel hablando todas las palabras que Dios le había mandado y haciendo señales, a lo que el pueblo respondió creyendo en él. Moisés se convierte también en una figura o tipo del Mesías Jesús. Explico. La expresión libertador en Hechos 7:35 se traduce en el griego lutrotes y en el hebreo goel, que es usado varias veces en el Antiguo Testamento. El apóstol Pablo usa este término en Romanos 11:26, donde dice: vendrá de Sión el libertador. Resaltemos que el Mesías, Jesús, es el verdadero libertador de la opresión del pecado. Y Moisés, en el desempeño de libertar a su pueblo, se convirtió en la figura o sombra del verdadero Mesías. La labor de Moisés produjo con el poder de Dios prodigios y señales en tierra de Egipto, donde ocurrieron 10 plagas que azotaron al pueblo de Egipto. Mas el pueblo de Israel salió ileso de las mismas plagas. En el Mar Rojo, Dios abrió las aguas para que el pueblo de Israel pasara en seco. Y en el desierto, Dios se manifestó de muchas maneras, como por ejemplo, que Dios guió al pueblo en el desierto, de día en una columna de humo y de noche en una columna de fuego. Tras la muerte de los primogénitos en Egipto, que fue la última plaga en el día recordado por los judíos como el día de la Pascua, el faraón literal se doblegó ante el poder del único Dios verdadero y permitió que Israel saliera de Egipto en el mes de Abib, entre marzo y abril. Éxodo capítulo 12, versos 37 a 38, se los leo, dice así: los israelitas viajaron a pie desde el pueblo de Ramsés hasta el pueblo de Sucot. Eran como 600,000 varones, más las mujeres y los niños. Al salir, se llevaron una gran cantidad de ovejas y vacas, y también salió con ellos muchísima gente de otros países. Una vez libertado el pueblo, Moisés inicia su etapa como gobernante, completándose las 3 etapas más importantes de su vida. Quiero resaltar una cosa: si Egipto y Madián fueron claves en las 2 primeras periodos de la vida de Moisés, el desierto sería el tercer periodo. El desierto no era un lugar desconocido para Moisés, porque durante el periodo de la vida en Madián, él tenía que conducir las ovejas de su suegro a través del desierto para proporcionarles los mejores pastos. Les recuerdo Éxodo 3, verso 1. Asimismo, ahora debía conducir a su pueblo como gobernante
Aunque el desierto era conocido por Moisés, no lo era para el pueblo de Israel, el cual lo consideraba como un lugar sinónimo de muerte. Lo podemos ver en Éxodo capítulo 14, verso 11. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? El desierto representa la muerte solo para aquellos que no lo conocen, porque para aquellos que lo conocen, el desierto es parte del trayecto que se debe recorrer para alcanzar lo prometido. Jesús mismo estuvo en el desierto 40 días y en ayuno, hasta que fue tentado, y al superar dicha prueba, inició su ministerio y su camino a la cruz. Había dos caminos para llegar a Canaán desde Egipto. Uno era solo unos pocos días de viaje, atravesando la tierra de los filisteos, y el otro era mucho más largo, yendo hacia el desierto. Y ese fue el camino que Dios eligió para conducir a su pueblo Israel. Dios decidió que los israelitas tenían que humillarse y ser probados en el desierto. El camino de Dios es el buen camino, aunque no lo parezca. Si pensamos que Él no conduce a su pueblo por el camino más corto, podemos tener, no obstante, la seguridad de que Él los llevará por la mejor ruta. En una analogía, Jesús es el camino. Dios nos enseña en su palabra que debemos elegir el camino angosto, que es difícil, pero es el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Como gobernante, Moisés fue el encargado de dar al pueblo palabras de vida procedentes de la misma boca de Dios. Moisés recibió de Dios mandamientos, ordenanzas y estatutos para establecer un sistema de gobierno que regulara las malas costumbres adquiridas tras 400 años en tierra de Egipto. Leamos Deuteronomio 5, versos 32 y 33. Mirad, pues, que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. De entre las palabras que Moisés recibió de Dios, debemos destacar las conocidas como el Decálogo, o sea, los 10 mandamientos, palabras fundamentadas en el amor a Dios en los 5 primeros mandamientos y el amor al prójimo en los otros 5. Éxodo 20, 3 del 3 al 17 y Éxodo 34, versos 28. Ahí lo podemos constatar. Cabe señalar que estos mandamientos fueron confirmados por Jesús en el Sermón del Monte, dándoles una eterna validez. Eso lo podemos ver en Mateo, versos 5, del 21 al 37. Y fueron perfectamente resumidos en Mateo 22, versos 37 al 39, que dice así: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Moisés mandó además construir por orden de Dios el tabernáculo del testimonio, según el modelo que se le había mostrado, para que el pueblo adorara a Dios en el desierto. Al tabernáculo se le dio el nombre de tabernáculo del testimonio, porque en el arca del pacto que Dios ordenó construir a Moisés fueron depositadas las tablas de piedra con los 10 mandamientos. Sin embargo, Moisés ya no pudo completar su labor como gobernante, que era introducir al pueblo en la tierra prometida. Eso lo podemos ver en Números 20, verso 12. La razón de no introducir al pueblo fue la desobediencia de Moisés, en cierta medida debida a la provocación del pueblo. Leamos Salmo 106, versos 32-33. Dice así: También le irritaron en las aguas de Meriba, y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron revelar a su espíritu, y habló precipitadamente con sus labios.
Bueno, vamos a continuar con la conclusión y aplicación de este mensaje. Moisés fue un siervo de Dios que no pudo entrar físicamente a la tierra prometida. Tuvo que elegir a un sucesor, a Josué, hijo de Nun. Moisés estaba consciente de este hecho, pero fue obediente a Dios. Pero no debemos pensar y dejar que la tristeza nos embargue por ese hecho. El no alcanzar aquí en la tierra cosas materiales no debe ser motivo de decepción, ya que la visión nuestra debe ser a las cosas celestiales. Moisés tuvo esa visión. Era grande el amor por su pueblo, pero era un pueblo rebelde que muchas veces él tuvo que interceder por ellos ante Dios. Pero era más grande el amor de Moisés por Dios, a quien obedeció hasta el final de sus días. Las enseñanzas de Dios en la vida de Moisés surgen a cada momento de su vida. Las escrituras muestran el carácter, el temperamento de un hombre que fue elegido por Dios. Él fue preparado inclusive para ser faraón, título que rechazó por amor a su pueblo. Leamos Hebreos 11, versos 24 al 26. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés fue pastor, lo que le dio el temple, la mansedumbre y el contentamiento para lo que había de venir. Moisés fue un juez, líder y gobernante, dedicado a su pueblo, por designio de Dios, y su gobierno fue determinado por su relación de Dios como profeta. Leamos Deuteronomio 34, verso 10, en la Nueva Versión Internacional. Desde entonces no volvió a surgir en Israel otro profeta como Moisés, con quien el Señor tenía trato directo. Sin embargo, no dejó de salir su humanidad pecadora. Cuando muchas veces era evidente su ira por los pecados, quejas, murmuraciones de su pueblo, su falta de fe de su pueblo, eso era manifestado todo el tiempo durante su estadía en el desierto. Éxodo 32 al 19 dice: Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés, y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Luego sabemos que Moisés mismo tuvo que volver a fabricar las tablas de los mandamientos y escribir con su propia mano. Su vida y hechos en la palabra de Dios fueron la sombra del Redentor que había de venir a salvar a todo aquel que en él cree. Esto lo vemos rápidamente en muchos pasajes de la travesía en el desierto, como por ejemplo el maná. El maná que fue el alimento que Dios les dio al pueblo de Israel y que estuvo alimentándose durante su estadía en el desierto. Leamos Juan capítulo 6, verso 30 al 35. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron al maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les di a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre de este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Vemos la sombra de Cristo en el agua que brotó de la roca. Les leo 1 Corintios capítulo 10, versos 1 al 5. Amados hermanos, no quiero que se olviden de lo que les sucedió a nuestros antepasados hace mucho tiempo en el desierto. Todos fueron guiados por una nube que iba delante de ellos, y todos caminaron a través del mar sobre tierra seca. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar como seguidores de Moisés. Todos comieron el mismo alimento espiritual,
y todos bebieron la misma agua espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos, y esa roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó con la mayoría de ellos, y sus cuerpos fueron dispersados por el desierto. Ahora les doy otro ejemplo de lo que nos da testimonio que Cristo estaba con ellos y estará con nosotros si lo buscamos. La serpiente de bronce. En Juan 3, versos 14 al 16, se los leo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. También tenemos el ejemplo que se encuentra en Deuteronomio, que versa sobre el profeta que debe de venir. Y lo dice así, en el capítulo 18, versos 15 al 19. Profeta de medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis, y conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Esta profecía que se menciona está haciéndonos entender que Cristo vendría como profeta, y eso lo confirmamos en Juan capítulo 1, verso 45, que dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Bueno, también vamos a resaltar lo siguiente, es importante que lo sepamos y que lo entendamos. El pueblo que Moisés libró por obra de Dios de la esclavitud y encaminó a la tierra prometida, muestra el comportamiento del hombre que vive en la esclavitud del pecado, sin Cristo. Egipto simboliza el mundo y sus placeres, que muchas veces no estamos dispuestos a dejar ni soltar. Sus placeres, las tradiciones, sus costumbres nos arraigan al pecado. A menos que el libertador, que en este mensaje fue Moisés para el pueblo judío, Jesús lo es para el pecador. Él es nuestro libertador, quien nos llevará no por el camino fácil, sino por el desierto, donde muchas veces querremos volver atrás, donde muchas veces nos quejamos, donde muchas veces queremos tirar la toalla, donde muchas veces no soportamos el sufrimiento, el dolor, las pruebas, pero como en el desierto, Dios acompañó a Israel. Así Dios ha prometido que estará con nosotros 24/7, todos los días del año, todos los días, en todo momento, en todo lugar. No nos abandonará en el camino. Pero Dios es solícito al pedirnos que nuestra fe no decaiga, que avancemos con Él. Él nos guiará, que como Moisés, Él desea que le sirvamos, que crezcamos en la verdad, que tengamos firmes nuestros pies en la roca. Así como Moisés, quizás no completemos la obra aquí en la tierra, pero las promesas celestiales son superiores a todo lo imaginable. Nada puede ser comparable a una eternidad con Dios. Leamos 2 de Pedro, capítulo 1, verso 4, que dice así: y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Moisés murió a la edad de 120 años. Deuteronomio 34, verso 7 dice, era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Sus restos mortales quedaron en el monte Nebo,
y fueron enterrados en un valle de Moab, en un lugar desconocido. Pero él no murió espiritualmente. Su cuerpo fue renovado y Dios lo hizo resplandecer por medio de su gloria eterna. Lo podemos comprobar a través de un pasaje en los Evangelios donde Jesús habla con Elías y Moisés, siendo sus discípulos testigos de tan maravilloso hecho. Leamos Mateo 17, versos 1 al 5. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacob y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en que tengo complacencia. A él oíd. Quiero concluir con un fragmento de un sermón de Charles Spurgeon que dio en Londres en 1872 y dice así: Moisés tenía puesta la mirada en el galardón. Se dijo: tengo que renunciar a mucho y tengo que tomar en cuenta que voy a perder rango, posición y tesoros. A Moisés no le importaban esas cosas. Él conocía su deber y lo cumplía prescindiendo de cuáles pudieran ser las consecuencias. Prescindiendo de cuáles pudieran ser las consecuencias. El deber de todo cristiano es creer en la verdad y seguir la verdad y dejar los resultados a Dios. Muchas gracias, hermanos. Dios los bendiga.